Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Romanos capítulo 5, versículo 5. Proclamemos juntos porque es día de proclamación. Y dice así, vas a tener que decirlo fuerte y en alta voz, amén. Dice así, Romanos capítulo 5, versículo 5. Dígalo conmigo porque Dios te quiere levantar. Dígalo fuerte, aquí está en pantalla si alguien no tiene su Biblia. Y dígalo conmigo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, amada iglesia, la esperanza no avergüenza. Dígale al que está a su lado, tu esperanza no será avergonzada. Dígaselo fuerte, dígaselo al que está atrás suyo, la esperanza no avergüenza. Tu esperanza no será avergonzada. Levante sus dos manos al cielo y ponga su esperanza delante de Dios. Dígale, Señor, esta es mi esperanza. Y mi esperanza no será avergonzada. Tu esperanza es tu sanidad, tu esperanza es la conversión de tu hijo, tu esperanza es la conversión de tu hija, tu esperanza es la salvación de tu esposo, la sanidad de tu esposo, la libertad de tu familia, tu libertad total, ver a toda tu casa en el cielo. La esperanza no avergüenza, la esperanza no avergüenza, así que no serás avergonzado. Dios te entregará tu esperanza, recibirás tu esperanza, porque el amor de Dios que nos fue dado por el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos lleno nuestro corazón del amor de Dios, y el amor de Dios nos dejará ver la esperanza que todos aquí estamos allí preparados para recibir. Aleluya. Ponte cómodo, amado hermano. Un día el Señor nos hizo una invitación. En un tiempo como este, en un día de milagros, Dios nos dijo que cruzáramos por la puerta de la esperanza. Y hoy yo quiero hablarte del tiempo de la esperanza. La palabra esperanza viene de la palabra esperar. Esperanza es como aprender a esperar. Y hoy vamos a hablar de recuperar la esperanza. Dile al que está a tu lado, hoy vas a recuperar la esperanza. Más duro, dile al que está al otro lado, hoy vas a recuperar la esperanza. Dile como que tú lo crees, que vas a recuperar la esperanza. Puedes haber estado esperando tu milagro toda la vida, toda la vida. Puedes haber estado esperando tu milagro 12 años, 15 años, 20 años. Puedes haber estado esperando tu milagro todo el día, porque cada persona ha tenido un tiempo de la espera, y eso es exactamente lo que nos enseña la esperanza. Así que desde el muchísimo tiempo de espera, muchos años, toda la vida, hasta un día de espera, es algo que vamos a tener que nosotros aprender a manejar en el Espíritu. Es la razón por la que el apóstol Pablo le dice a los romanos, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que el que nos va a ayudar a tener esperanza es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y hoy vamos a comenzar primeramente hablando de las personas que tuvieron que esperar. Entonces, hay personas que esperaron toda la vida por un milagro. Hay personas que esperaron muchos años y hay personas que esperaron un día. Entonces vamos a ver los testimonios de esas personas para que saquemos 3 punticos para nuestro corazón acerca de cómo se debe esperar y qué hay que hacer en el tiempo de la esperanza. Hoy no lo vamos a llamar el tiempo de la espera, sino el tiempo de la esperanza. ¿Y qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo
mientras esperamos. Todos hemos estado en una fila, de pronto de medicamentos, de sacar una cita, de esperar a que salga un bus, y de pronto hay personas que se han quedado atoradas todo un día en un aeropuerto en otra nación, porque simplemente el avión iba a salir a las 8 de la mañana y finalmente salió al otro día. Pero ¿qué hacemos en el tiempo de la espera? En Marcos capítulo 9 vamos a tener el primer tiempo de la espera, que es una espera de toda la vida. No me imagino cómo sea esperar toda la vida. Y el enemigo trata de desesperanzar a las personas. Y como hoy se trata de recuperar la esperanza, vamos a hablar del tiempo de la esperanza. Entonces Marcos dice en el capítulo 9, vamos a buscarlo juntos, y a mí me encanta cómo comienza Marcos en el verso 1 del capítulo 9 diciendo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no se morirán hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Y me encanta porque la traducción de ello es: hay personas que no se van a morir hasta ver su milagro y que no se van a morir sin ver la gloria de Dios. Y hay personas que lo van a ver, ¿cierto? Sino que el tema dice, y es muy fuerte, y yo quiero también que lo tengas en cuenta, dice algunos. Yo quisiera que dijera todos los que están aquí, nadie se va a morir sin ver su milagro. Pero como el milagro no depende exclusivamente del Señor, porque el Señor los milagros ya los hizo, tenemos que tomarlos, ¿cierto? Fueron las palabras que el ángel Gabriel le dijo a Daniel. ¿Recuerdas qué le dijo? Desde el primer momento que tú comenzaste a orar, el milagro fue enviado, pero se opuso el príncipe de Persia, mismo que está opuesto en este momento a Israel, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en eso, quiero que veamos nuestro primer milagro que tomó tiempo, tomó toda la vida de un jovencito. Y ahí mismo en el capítulo 9 de Marcos, en el verso 14, se nos narra la historia de un niño. Dice el mismo capítulo 9. Entonces, hablamos hoy, para quienes acaban de llegar a la audiencia o a la casa de Dios, del tiempo de la esperanza, de cómo recuperar la esperanza, de cómo sacar de nuestro corazón es que el milagro se está demorando. Entonces dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué discuten con ellos? Él respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaron fuera, pero no pudieron. Acá tenemos muerta la esperanza, ¿cierto? Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y cuando trajeron al niño, dice, el espíritu vio a Jesús y sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Nosotros conocemos eso, ¿cierto? Las liberaciones. Jesús preguntó al papá: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde niño, toda su vida. Y hay personas que han estado esperando un milagro toda su vida, que cambie su papá, que su mamá se convierta, que su hijo sea sanado, y ha sido una experiencia de toda la vida. La experiencia de este señor a mí me toca mucho el corazón y creo que me lo has escuchado enseñar muchas veces. Es un papá que tiene un niño que para este tiempo debe tener unos 17, 18 años, y la sociedad lo considera niño, aunque en Israel los niños dejaban de ser niños a los 13 años y se convertían en hombres a los 13 años en una fiesta muy celebrada en que salían de la niñez a la adultez. Para salir de la niñez a la adultez ya era un niño que conocía la escritura, que estaba listo para entrar al ejército de Israel a sus 13 años. Y este niño no puede hacer nada de lo que cualquier niño de su edad podía hacer, porque tiene un espíritu que el escritor a Marcos lo va a llamar un espíritu mudo. Lucas y Mateo van a decir con todas sus letras está endemoniado.
y el demonio que tiene le impide hablar. Entonces este niño no podía hablar y en su tortura ese espíritu lo echaba un día en el agua y lo echaba un día en el fuego. Entonces este niño estaba lleno de cicatrices, tal vez ya casi monstruo, ya deformada su carita y todos. Y de repente Jesús está en el monte con Pedro, Juan y Jacobo y hay 9 discípulos abajo. En su última esperanza, y por eso comenzamos hablando de que la esperanza no avergüenza, Él lo puso frente a 9 de los discípulos. Y ellos, como ya habían hecho esto, que era orar por niños y por adultos, y al orar por ellos, proclamar libertad, ellos proclamaron la libertad. Pero el niño no fue libre. Otra vez, ese papá tiene rotas sus esperanzas. Otra vez está diciendo, esta era mi última esperanza. Y tal vez tú te has encontrado un día en esa situación de que esta es la última esperanza. Y aunque los colombianos decimos la esperanza es lo último que se pierde, a veces ves cosas, ¿cierto? Y a veces la gente dice cosas. ¿Cómo ese hombre va a volver con usted si vive con otra persona? ¿Cómo su hijo va a ser sanado? ¿Cómo va a salir del alcohol si yo lo vi anoche toitico vomitado en la calle? ¿Cómo va a volver ese hogar a restaurarse? El cómo yo no lo sé. ¿Cómo Dios va a crear huesos nuevos? ¿Cómo Dios va a crear órganos nuevos? ¿Cómo Dios va a hacer todo diferente? El cómo no nos corresponde a nosotros. Pero me toca el corazón y es de lo que vamos a hablar hoy. Y de este milagro, de los que han esperado toda la vida, vamos a extraer el primer punto de nuestro cómo en el tiempo de la esperanza, cómo recuperar la esperanza. Este servicio se llama Tiempo de la Esperanza. Y para mí ha sido muy llamativo porque papá lleva ya creo que 2 años, desde poco después de agosto del año 24, hablándome de la esperanza. Él me dijo un día, el valle de Acor, el valle de los problemas y de las angustias, se convertirá en una puerta de esperanza. Y me dijo, cruza por la puerta de la esperanza. Después vino y me dijo, aférrate a la esperanza. Y cuando creí que tú y yo ya sabíamos todo de la esperanza, él vino y me dijo, vuelve a recuperar la esperanza. Y yo le decía, Señor, creí que no la había perdido. Pero ¿qué piensas que no la has perdido? Porque ya el milagro de toda la vida, y es lo que hace la larga espera, que las personas digan, no, él ya se muere así. Estaba en una reunión de cumpleaños hace unos días y una persona utilizó una expresión inclusive fuerte, porque la persona de drogadicción ya había perdido su cuerpecito, literalmente su piel estaba pegada a sus cacheticos, iba a decir sus pómulos, la palabra más correcta, y su piel a sus huesitos. Entonces entró una persona que no le reconoció en ese estado físico y dijo, ¿cómo está? No, ya muere en su ley. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué perdemos la esperanza? Pero con un hijo no perdemos la esperanza. Con el esposo, es fácil perder la esperanza con el hijo de otro. Pero nosotros, dígale al que está a su lado, no podemos perder la esperanza. Y estamos aquí en este día para recuperar la esperanza. Y voy a pedirle que ahí sentado cierre sus ojos y dígale, Señor, recupero la esperanza. Dígalo fuerte, recupero la esperanza. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y en mis fuerzas y más allá de mis fuerzas para recuperar la esperanza. La desesperanza tiene un idioma. La desesperanza dice, ¿quién sabe si se producirá el milagro? La esperanza crea plan B. Si las cosas no se dan, entonces yo voy a hacer esto. Si no se puede, entonces yo voy a hacer lo otro. Cuando Dios me llamó al ministerio de tiempo completo en Duitama, estaba comprando la casita de mis sueños. Le dije al Señor, si me dejas quedar en Sogamoso, esta es la casa que quiero. La quise siempre, queda en una esquina de un barrio muy lindo, el más bonito de Sogamoso, pero aparte de ser el más bonito, era una casa esquinera y era la casa más bonita. Y Dios me dijo, el que pone la mano sobre el arado y después mira hacia atrás, no es digno de mí. Y entonces trabajé para que la comprara mi hermana. Cuando mi hermana compró la casa, estaban recién casados, tenían un día de casados. Y con mi cuñado no podían, pero tenían 2 opciones, que fueron un milagro en su momento. Y en las 2 opciones,
Cuando yo hablé con mi cuñado, él dijo, para mí existe una sola opción. Y si esto viene de parte del Señor y el Señor no lo va a entregar, esta es mi opción. Y a mí me pareció maravilloso porque la esperanza no avergüenza. Y cuando no hay opciones, cuando no hay plan B, cuando no hay plan C, cuando tú dices se hará la voluntad de Dios porque Él me lo ha prometido, es que tú no has perdido la esperanza. Entonces, ¿cómo se recupera la esperanza? Déjeme decirle lo primero, vuelve a creer, vuelve a creer. Este señor tenía a su hijito todo toteado, todito quemado, todito reventado, pero era su hijo. Y tenía menos de 20 años y él no podía imaginarse a su hijo a los 40 años así. Me imagino el tormento que sería, y cuando yo no esté en este mundo, ¿quién va a cuidar a este niño? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién va a ver por él? ¿Quién lo va a amar? ¿Quién le va a dar? Siempre recuerdo la película de Una promesa por cumplir, donde tienen que llevar por Alzheimer a una mamita a un centro de cuidado, y cuando un tío le está diciendo al hermano, porque los hermanos son así, ¿por qué cargas con esa mujer? Llévala ya a un ancianato. Y entonces el señor le dice, ¿cómo se le ocurre? Es mi esposa, ¿cómo cree que yo la voy a tirar en un lugar? Y viene el hijo y coge al tío así de la ropa y le dice, ¿quién sabe que mi mamá no puede tomarse sin una cucharada de azúcar? ¿Le van a echar una sola cucharada de azúcar en el café? ¿Quién sabe que mi mamá tiene que tomar este medicamento a las 8 de la mañana? ¿Se lo van a dar? Eso no lo sabes sino tú, eso no lo sabe nadie más. Por eso nadie se puede hacer cargo de tu ser amado y de tu ser querido, solamente tú. Entonces, lo primero que dice este milagro, y en el primer milagro hablamos cuando el tiempo de la espera es toda la vida. Cuando le preguntó Jesús a este papito, ¿y el niño cuándo está así? Desde pequeñito. La traducción hebrea, porque esto es en arameo, pero acá está en griego, y se pasa al castellano del griego, dice desde bebé. Imaginémonos eso. Es decir, que toda la vida y todo lo que sabía ese papá de su niño es que había cargado con él, como los papás de los niños especiales, de los niños autistas, de los niños que no pueden hablar, y estaba ahí y toma sus últimas fuerzas y sus últimas esperanzas y lo pone frente a los discípulos, y ellos no pueden porque el enemigo quería aplastarle su última esperanza. Y quiero decirte, tienes que volver a creer y tienes que poner esperanza contra esperanza, porque todos los días, especialmente la gente que sabe poner sal en la herida, ay, vimos a su esposa con alguien más, ay, ¿está enfermo? Ay, de eso se murió fulano. Porque hay mata esperanzas en todo lugar y usted no puede acercarse a ese tipo de personas. Ay, su papá es así hace 70 años. No, es un palo que nace torcido, jamás nunca se endereza. Y usted le dice, perdón, ¿qué cristianismo conoce? Yo conozco un cristianismo que dice que Dios enderezará lo que está torcido. Yo conozco un cristianismo que dice que no hay nada imposible para Dios, ni siquiera difícil para Él. Entonces necesitamos volver a creer. Dígale al que está a su lado, necesitas volver a creer. Y si el milagro se demora toda la vida, tienes que seguir creyendo. Y me encanta el verso 23, tienes que leerlo conmigo. Y estoy corriendo porque conoces la historia y voy a hablarte de otro punto en otro milagro. Pero dice, este papito, dice el verso 22, le echa el demonio en el fuego para matarle. Pero si puedes hacer algo. Y este papito vuelve a creer y a pesar, mire, cuando los discípulos no pudieron, se lo he contado en otras predicaciones, en otros momentos, cuando alguien no podía echar fuera un demonio, decían, él también está endemoniado. Entonces todos empezaron a burlarse de los discípulos, de los 9 discípulos. Ellos quedaron consternados, ellos dijeron, pero la semana pasada echábamos fuera demonios y salían, ¿y ahora qué pasó? Pero Jesús fue claro y Jesús dijo, este género, es decir, que existen diferentes géneros demoníacos, sale solo con oración y con ayuno. Los manuscritos más antiguos dicen oración, los nuevos manuscritos dicen oración y ayuno. Cuando este papá le pregunta a Jesús si puedes hacer algo, no es porque no crea en Jesús, es que acaba de pasar que los otros no pudieron y él dijo, ¿y si tú eres igual a los otros 9? Pero Jesús no se enojó con que él dudara, porque su duda no venía de la pérdida de la esperanza, su duda venía
de que los discípulos de ese maestro no habían podido. Y yo no sé de dónde venga tu duda, porque la fe viene por el oír. Y si nos alimentamos de las noticias, pues empaque y vámonos, porque son horribles. Y todo el tiempo está diciendo que esto no va a cambiar y que va a ser peor. Pero me encanta la respuesta de él. Jesús le dice, si puedo. Entonces, ahora lea conmigo el verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Por favor, léalo fuerte. Dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dígalo nuevamente, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y déjeme decirle una aclaración desde la psicología. No se trata de pensamiento positivo. No se trata de yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo. No. El sí creo se manifiesta en el día que tú te levantas y dices, no le voy a creer al enemigo. Y me encanta la respuesta de este papá, verso 24, porque el papito dice, sí creo, yo sí creo, no estaría ahí si no creyera, pero ayúdame en mi incredulidad. Él reconoce la indeficiencia y el problema de su fe, pero pide ayuda. Y esto es algo que tú tienes que hacer. En los últimos días lo hemos hablado mucho, pero no solamente toca volver a creer, hay que pedir ayuda. Y tú tienes que decir, en estos días me cuesta creer y no sé qué hacer porque no puedo creer. Y cuando no puedas creer, tienes que enfrentarte a esa incredulidad y a ese debilitamiento de la fe. En unos minutos voy a decirte cómo, porque Abraham nos enseñó. Por eso Abraham es el padre de la fe. Así que admitamos la imperfección de nuestra fe, pero no nos quedemos ahí. Porque es que a veces admitimos la imperfección de nuestra fe y decimos, no puedo creer. Ay, es que yo no puedo creer. ¿Y qué voy a hacer para solucionarlo? ¿Qué voy a hacer? Voy a leer más la palabra de Dios. Voy a ayunar. El tema acá era ayuno. ¿Y ayuno de quién? Todos. Cuando Jesús dijo, qué generación tan incrédula, se refería a los escribas, se refería a los discípulos y se refería al papá. Esa pedrada era para todos. Y cuando nosotros tenemos debilidad en nuestra fe, no podemos quedarnos en yo no puedo, es que no puedo creer, es que no puedo perdonar. Sí, tal vez yo no pueda, pero la Biblia es clara, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Puede que yo no pueda, pero el que está en mí sí puede. Y el que está en mí manda y gobierna sobre todo, tan claro que en ese mismo momento Jesús reprendió al espíritu inmundo y el espíritu inmundo se fue y el niño fue libre para siempre. Significa que el papá creyó. Y no voy a entrar al tema de los discípulos hoy porque no es mi tema, pero si te gusta ser un buen creyente, cuando llega a tu casa termina la historia. Entonces hablamos hoy de quien puede haber esperado toda la vida. Pero ¿qué tal que no han sido 30 años? No ha sido desde niña que viste a tu papá o viste a tu mamá que no se arreglan las cosas. Ha sido después y ha sido contigo. Entonces abramos Lucas por un momento, capítulo 8, es decir, que pasas al siguiente evangelio después de Marcos y tenemos a una persona que no esperó toda la vida, esperó muchos años, muchos, pero esos muchos años la llevaron a la desesperanza. Y en el verso 43 dice así, léelo conmigo, también es un milagro muy conocido, pero dice así, versículo 43 de Lucas 8, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Para nosotros, los marginados, lo utilizamos como una expresión de no conocemos personas así, porque nadie tiene que irse a vivir fuera de la ciudad por su condición. Y muy seguramente el niño que la Biblia denomina lunático, él vivía fuera de la ciudad y la gente consideraba que él era un hijo de las tinieblas. Pero esta señora no, tenía que colocarse un cartelito como se colocan los habitantes de calle hoy o las personas desplazadas, pero el cartel de ella tenía que decir soy inmunda, porque lo que ella tenía era flujo de sangre. Y el texto levítico decía que quien padeciera de flujo, hombre o mujer, estaba bajo maldición. Y entonces esta señora espera 12 años su dote, porque cada mujer tenía su dote para entregarla
por si sus padres habían muerto, porque nosotros no sabemos qué pasó con la familia de ella. Sabemos que no se pudo casar, sabemos que no tenía tener hijos, y recuerde, para el siglo I el único destino de la mujer era mendigar o prostituirse. Así que esta señora en su momento debió ser rica, pero su dinero lo gastó en todos los médicos y perdió su esperanza. Y volvió a creer, y como el padre del niño lunático, se fue para donde estaba Jesús. El escritor de Marcos dice, tratándose de este mismo texto, dice, y ella se decía a sí misma, no nos lo dice Lucas, sino que Lucas nos agrega lo del médico para decirnos, ella perdió la esperanza. Y hoy hablamos de recuperar la esperanza. Ella perdió la esperanza, pero también perdió la platica. Así que si ese día no llega a su sanidad, ella había tenido que terminar en la calle mendigando, porque muy seguramente ni prostituirse podía, en razón de que ella tenía flujo de sangre. Pero vemos que esta señora recupera su esperanza, se va detrás de Jesús y dice, si tan solo, yo sé que solo con tocarlo, y eso es una determinación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es volver a creer y decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Pero al recuperar la esperanza, lo segundo que tenemos que hacer es tomar determinaciones. Hay que tomar determinaciones. Por ejemplo, con las voces que vienen a decirte que no eres tú, y hasta tu cerebro le ayuda, porque como tú enseñaste a tu cerebro a desconfiar de tu esposo, a desconfiar de tu padre, a desconfiar de tu hijo, pues tu cerebro ya te echa tus puntaditas, porque han sido 50 años diciéndole lo mismo al cerebro, que coma dulce, que coma dulce, que coma dulce, pues él te lo va a pedir. Entonces tienes que tomar una determinación y silenciar esas voces y tomar textos bíblicos en que puedas responderle a esas voces. Cuando el cerebro te diga, ese milagro no se va a producir, tú vas a tener que decir, no hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil para Él. Y toda la palabra que encuentres, es que sus hijos se van a morir así, no, mis hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de mis hijos, porque está escrito. Y necesitamos tomar la palabra y tomar la determinación de responder a esas voces, que no se va a enderezar, y la Biblia dice, Dios enderezará todo lo que está torcido, y tienes que empezar a tomar la palabra con determinación. Job dijo, determinarás a sí mismo una cosa, Job 22:28, y esta te será firme, y sobre ella resplandecerá el Señor. Entonces las determinaciones es una determinación a la vez. No pelees 2 batallas ni 3 batallas al tiempo, porque no le darás tu atención a todas. Pelea tu batalla, peléala con el Señor y determina una cosa, no voy a volver a pensar mal de mi esposo. Créeme que esa semana va a ser terrible, esa semana se va a portar mal, va a ser displicente, va a ser descortés, porque el muy falto de sabiduría no sabe que puede pasar su vida orando, pero si te ofende a ti, sus oraciones no pasan del techo. Y son cosas impresionantes, porque la determinación la tienes que tomar tú y la tengo que tomar yo. Nadie puede determinar por nosotros, porque simplemente nadie sabe por lo que estamos padeciendo. Y fueron 12 años, entonces hay personas que han esperado toda la vida. Hay personas que han esperado mucho tiempo, pero también hay personas que han esperado todo el día. Así que no solamente tenemos que volver a creer y pedir ayuda si no podemos creer, sino que tenemos que tomar determinaciones. Dígalo conmigo, determinaré una cosa. Determinaré una cosa. Lo determinaré. Tal vez tengas que determinar, no voy a seguir quejándome y quejándome y quejándome todo el día. Dios no quiere quejabanza, quiere alabanza. Con llorar no vamos a solucionar nada. Vamos a orar y Dios va a hacer algo. ¿Qué es determinar una cosa? Es cumplir. Decía una hermana hace unos minutos, hace un año no tomo gaseosa y no voy a volver a tomar, no es negociable. Voy a orar todos los días a las 5 de la mañana, no es negociable. Esté en vacaciones, esté enferma, tenga gripa, tenga frío, esté lloviendo, yo voy a orar. Y si tú tomas una determinación, Dios va a hacer la diferencia. Pero ¿quién tiene que determinar? Tú. No me voy a comer ese dulce, no puedo. Una vez
tengo una mascota que acaba de cumplir 7 años, es decir, que tiene 50 años en este momento, pero cuando tenía 1 añito, comió chicharrones y le hicieron daño. Duró vomitando 3 días. Y desde entonces yo le pongo un chicharrón así y sale corriendo como loco. Y yo digo, no puede ser que con un cerebro de este tamaño pueda identificar algo que le hace daño y decir, no me lo como, y usted lo identifique, que no perdonarle hace daño, que no creerle a Dios le hace daño, y sigamos haciéndolo. Y a la semana siguiente volvamos a producir palabras. Imagínate 20 horas de rodillas acá. Señor, ayúdame, Señor, restaura mi hogar, Señor, restaura mi hogar. Y salgo a la puerta y el vecino de mi trabajo me pregunta, ¿y su esposo? No, pues yo con ese sinvergüenza no vuelvo. Iglesia, ¿para qué oras 20 horas? Si con tu boca vas a derribar tu oración. Pero si realmente, a mí cuando alguien me dice, ¿qué le digo a la gente de mi hogar? Y yo le digo, dile que está en proceso. Dile que está en proceso, no le digas se acabó, porque tú no lo sabes, lo sabe Dios, está en proceso. Y gracias a Dios, cuando una niña que nosotros amábamos se equivocó y tuvo un hijo sin casarse, fue muy duro, tenía que presentarse a la sociedad, a la iglesia, a sus padres. Y fue difícil. Y entonces de muchos pastores, solo mi esposo y yo la acompañamos a su matrimonio. Nadie más quiso ir porque les señalaban. Y nosotros siempre hemos creído con mi esposo en San Juan capítulo 8. ¿Quiénes somos nosotros para tirar la primera piedra? Nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. Entonces nosotros fuimos. Y el predicador hermoso de él y santo, yo lo respeto mucho, dijo, este matrimonio no fue como usted quiso ni como yo quise. Tampoco fue como Dios quiso, pero nosotros los que estamos aquí no tenemos derecho a juzgarlo. Y yo guardé eso en mi corazón porque a veces las cosas no son como tú quieras, ni como yo quiera, pero desde que sean la voluntad de Dios, perfecto. Que sean en la voluntad de Dios. Tal vez cuando tú lloras y yo me compadezco, digo, sí, Señor, que sea así. Y si así te genera un problema de por vida. El que sabe cómo librarte de un problema para siempre y el que cuando te dice no te está librando es Dios. Los no de Dios siempre van a ser grandiosos. Cuando comenzamos a comprar esta casa, fuimos a buscar un préstamo. Imagínate, hace 25 años. Y nos iban a prestar el dinero, muy grande, por cierto. Y la cuota era, hace 25 años, 8 millones de pesos. Y el banco nos dijo, no. Cuando nosotros vinimos, nos arrodillamos con mi esposo y levantamos las manos, dijimos, ¿de qué nos estás librando? Y Dios nos libró de una carga de 20 años, con un dinero tan gigantesco, que había sido un peso sobre los hombros que Dios no quería poner. Y nosotros pudimos arrodillarnos y dijimos, el no de Dios es una bendición para nosotros. Entonces, primero, volvamos a creer, recuperemos la esperanza. Y segundo, determinaremos hoy y ahora por qué vamos a creer. Y trabajemos por eso, y cuando se cumpla esa meta, vamos por otra. Amén. Y tercero, voy con mi tercer milagro, porque hay gente que dice, no, yo no he estado en ese problema toda la vida. Tampoco mi problema tiene 10 años. Pero había una persona que tenía un problema un día. Mateo capítulo 20. Y dice así, puede que el problema haya durado todo un día. De hecho, no es menos problema porque duró todo un día, un diagnóstico. Ese día cambia tu vida para siempre, el diagnóstico. Vas y te dice el doctor, no, pues nos toca hacer unos examencitos más. No, el órgano está dañado por completo. No, sí es cáncer. No, sí es diabetes. Con una tía mía que nos acompaña siempre desde su casita, y el doctor le trató de decir que era diabetes. Estaba muy, pero muy perturbada por eso, porque mi abuelita tuvo y otros miembros de la familia. Ella estaba ultra perturbada por eso. Y yo le decía, ¿por qué no creerle a Dios? Y le creyó a Dios y Dios metió su mano. Si le creemos a Dios, Dios va a meter su mano. Entonces, admito que a veces nos desesperamos porque fue toda la vida o porque fueron 20 años, pero cuando es todo el día. Así que Mateo 20, en el verso 6, nos dice, cuando salió cerca de la hora 11, es las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron,
porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, pues caminen también a mi viña y recibirán lo que sea justo. Esto me encanta porque con los otros dos, y quienes conocen la historia bíblica, hay un dueño de una viña que sale a contratar a las 9 de la mañana, después a las 11 de la mañana y después a la 1 de la tarde, y ya tiene sus obreros completos. Pero cuando llega nuevamente al parque, y esto me toca muchísimo, porque así como las niñas iban al pozo y allá estaban haciendo sus trabajos, y si alguien necesitaba una niña iba al pozo, quien necesitaba varones iba al parque. Y entonces cuando pasa por la plaza principal, contrata a unos y pactan en el parque el salario, pero con estos los mira. Y ustedes, ¿por qué? ¿Qué les llama la atención de estas personas? Que no perdieron la esperanza. Eso es lo que hace que sean contratados. Y déjeme decirle que el que no pierda la esperanza, Dios le dará lo que sea justo. Me encanta porque la expresión del Señor es: te daré lo que sea justo. ¿Qué sabes tú qué es lo que es justo? Pero encontrarlos, dígame de corazón si usted hará eso. Dígame de corazón si usted hará eso. Si salen personas a contratar a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, ¿quién a las 5 de la mañana todavía está en el parque? ¿Alguien que tiene mucha esperanza o alguien que tiene mucha necesidad? Alguien que dice: no puedo llegar a mi casa sin el pan de mis hijos. ¿Cómo me voy a presentar ante mi esposa sin lo del diario de mañana? ¿Qué puedo hacer? Y se quedan estos señores en el parque hasta las 5. Yo por eso bendigo a los hombres de Boyacá. Son demasiado obreros de la última hora. Es una cosa impresionante. Conozco hombres que sus esposas han hecho de todo y ellos siguen viendo por su hogar y por sus hijos. Es una cosa impresionante la que pasa en Boyacá. Hay tanta dignidad en los varones, pero me encanta este texto y me pongo en los zapatos de ellos. Esperaron todo el día. Yo los llamaría desesperados por trabajar, desesperados por llevar el pan a su casa, pero ellos dijeron: fue todo el día. Y cuando llegaron las 5 de la tarde, dígame si usted a las 5 de la tarde dice: no, ya este día murió así, ¿cierto? Pero no se fueron para la casa, se quedaron ahí, porque la esperanza es lo último que se pierde, porque no perdieron la esperanza. Y a las 5 de la tarde el Señor les dice: pero ustedes, ¿qué hacen acá hasta ahora? Nadie nos ha contratado. Contestaron por cortesía, pero ¿usted cree que esos hombres se imaginaron que ese Señor los iba a contratar? No, a las 5 de la tarde, ¿ya qué? Y el Señor les dijo: pues si quieren vayan, yo les voy a dar lo que sea justo. Ahora nos rompe los sentidos cuando este Señor comienza a pagar los salarios y llama a todos, a los que entraron a las 8, a los que entraron a las 9, a los que entraron a las 11, y dice: llámenme primero a los que entraron a las 5 de la tarde. Y entonces les paga todo el día. Dígale al que está a su lado: es que Dios también paga el tiempo de la espera. Por eso la importancia de saber esperar, porque Dios paga. Dios es el único que paga el tiempo de la espera, porque ellos estuvieron dentro de la empresa, pero ellos estuvieron fuera de la empresa todo el día. No se fueron para la casa en el ardiente sol de mediodía. Israel es impresionante al mediodía. No hay ningún lugar en la tierra más caliente. Las temperaturas sobrepasan, pero ellos se quedaron en la esperanza de que a la 1, pero llegó la 1 de la tarde y no los contrataron. Y llegó las 3 de la tarde y tampoco los contrataron. Y llegó las 5 de la tarde y ellos dijeron: ¿cómo nos presentamos en la casa así? Pero llegaron las 6 de la tarde y el dueño de la finca dijo: vengan los que entraron a las 5. Y no dijo los de las 5 acá, los de las 3 acá, todos estaban presentes. Y entonces les dio a ellos el salario de todo el día. Y ellos dijeron: ¿por qué? Y ese señor estaba meditando: es nuestro Dios y Padre. Ustedes estuvieron en angustia y en dolor, trabajaron, solo que estuvieron en el parque sufriendo, y yo también lo vi. Yo le digo a cada persona que todo sufrimiento, que toda espera, Dios la ha visto. Dios la ha visto. Dios sabe lo que sentiste a la 1 de la tarde. Dios sabe lo que sentiste a las 3 de la tarde.
Dios sabe lo que fueron las 5 de la tarde para ti, que no pasaba nada y que el milagro no llegaba y antes que la cosa se empeoraba. Y entonces les pagó primero a ellos. Y no voy a detenerme en los otros porque no es nuestro tema. Así que debo perseverar en la esperanza. Entonces no solo debo volver a creer, no solo debo tomar una determinación, sino debo perseverar en la esperanza. Fíjate que cientos de personas han perdido su milagro por no perseverar en la esperanza. Y en el último momento Dios producirá el milagro. En una reunión, tú no sabes cuándo será el rema de la reunión. Para algunos al comenzar, para algunos al terminar. Tú no sabes en qué momento Dios va a soltar tu palabra, la que va a cambiar tu vida para siempre. Yo normalmente jamás he salido de un jueves de milagros sin una palabra. Nunca he venido. La esperanza no avergüenza y Dios nunca me ha dejado ir sin mi palabra que yo necesitaba, y la llevo y la pongo en mi cuaderno de oración y le digo: Señor, tú dijiste. Ahora déjeme decirle qué es lo que pasa. Y admito que es inesperado que uno diga que Dios paga el tiempo de la espera, porque no estaba trabajando. Porque uno dice: no, pues trabajaron ellos, pero yo estaba acá afuera en el parque. Pero usted sabe quién es Dios, el juez de toda la tierra, el que sabe hacer lo que es justo, el que conoce el dolor, el que ve los corazones, el que sabe las noches que pasaste durmiendo en tu cama solo, el que sabe las lágrimas que derramaste, lo que solo sabe tu almohada, dices tú, Dios también lo sabe. Y Dios paga el tiempo de la espera. Pero ¿qué es lo que no podemos hacer? Y déjeme decirle qué es lo que pasa. Proverbios 13, en el verso 12 dice algo que toca mucho mi corazón y que quiero poner en tus labios en este día. La esperanza que se demora es tormento del corazón. PDT y Nueva Traducción Viviente dice: la esperanza demorada enferma el corazón. O sea que perder la esperanza te va a enfermar. Problema grave, porque si pierdes la esperanza, quien va a pagar tu pérdida de esperanza es tu cuerpo. Vas a terminar en enfermedad. O sea que es un riesgo perder la esperanza, porque se te va a romper el corazón, porque el cuerpo va a empezar a contarle al mundo que tú perdiste la esperanza. Y esto me fue tan difícil hoy. Pero Sofonías 3:18, no es 3:17 que acá lo cantamos y lo danzamos, es Sofonías 3:18, tiene una palabra para todos los que han perdido la esperanza. La pérdida de esperanza la manifestamos en angustia, en necesidad, en hastío y en fastidio. En fastidio, siempre le dicen a uno que se va a producir el milagro. Usted se podría enojar con el pastor si los milagros los hiciera el pastor, pero los milagros los hace Dios. Es tan sencillo como eso. Su merced tiene que ir directamente al que va a hacer el milagro, y el que va a hacer el milagro es Dios. Pero Sofonías 3:18 dice, y esto me encanta: reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Yo los voy a reunir a los que han esperado mucho porque están fastidiados, porque la espera fastidia, y les voy a dar su milagro. Yo estaba muy chiquita aquí en la casa de Dios. Estábamos recién pasados a este lugar, y como en este año se inundó Duitama impresionante, tanto que yo me bajé de la buseta en la cuadra de arriba, en la 16, y el agua me llegaba hasta las rodillas. Y yo pasé la calle, le confieso, con temor, porque el agua casi me llevaba, y así llegué acá y no tenía botas pantaneras. Pero ¿por qué no me devolví? ¿Y por qué no me fui todavía vivía en Sogamoso? No me devolví porque traía esta palabra. Esa mañana a la madrugada, en mi oración devocional, Dios me había dicho: voy a reunir a los fastidiados por el largo tiempo de la espera y les voy a hacer su milagro. Y yo tenía que decirle a la iglesia eso, y el enemigo casi me hace nadar para poderlo decir, pero no podemos perder la esperanza. Entonces, reuniré a los fastidiados. Note que lo que viene después lo primero que manifiesta la desesperanza es enfermedad, porque la esperanza demorada enferma a las personas, dice el texto bíblico. Pero lo segundo que produce es un fastidio terrible: ya no te hallas. Y Dios dijo: no se preocupen, yo voy a reunir a los que están fastidiados porque la cosa se ha demorado mucho, y yo los voy a bendecir.
Ahora, déjeme cerrar con esto para que tengamos un tiempo de oración. Romanos 4. Abraham nos cuenta qué hacer en el caso de la pérdida de la esperanza. Entonces, tenemos que volver a creer, tenemos que determinar en qué vamos a creer y tenemos que no desmayar en nuestra esperanza. Así que si te has sentido fastidiado porque el milagro se está demorando, porque sale la palabra del altar y de repente dices, pero ay, no llega hasta mí el milagro. Romanos dice que esto fue lo que hizo. Si lo sabes, Abraham esperó 25 años su milagro. No fue toda la vida, fue la cuarta parte de su vida primera y él vivió 175 años. Entonces, su milagro lo disfrutó 75 años después. Pero Romanos 4 nos dice qué fue lo que él hizo. Y me encanta porque Romanos 4 en el verso 19 dice, y son los consejos de Abraham. ¿Qué pasa con nosotros por el fastidio? Llega la enfermedad, dice Proverbios. Pero mira lo que dice que él no permitió por la larga espera. El verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, y la esterilidad de su esposa. Entonces dice, y él no permitió que su fe se debilitara por el largo tiempo de la espera. Es que fueron 25 años, pero él no dejó de debilitar su fe. Dígale al que está a su lado, no deje de debilitar su fe. Mire que la fe se debilita. Si la fe no crece diariamente, la fe se debilita. No se deje de debilitar su fe porque quién sabe si pueda volver a levantarla. Pero mira lo que dice el verso 20. Tampoco dudó. Por esto este hombre es el padre de la fe. Por incredulidad de la promesa de Dios. Esto me encanta. Él no dudó de la promesa de Dios. Entonces no deje que su fe se debilite, pero no dude de las promesas de Dios. No dude de las promesas de Dios. Para mí, ¿y cómo dudas? Porque a veces la gente duda en su solo corazón y no la cuenta a nadie. Hay gente que lo cuenta a otras personas. A mí me da pena, se lo digo con todo mi corazón, escupirle en la cara al Señor Jesucristo, tú no me diste casa, tú no me diste esto. Realmente me parece que no tiene nada que ver con Dios. Y me parece tremendo que yo amenace a Dios diciéndole, entonces no sé si busque más a Dios, entonces no sé si ayune más. Entonces no son las amenazas bíblicas. La amenaza de Habacuc fue, ahora me voy para la casa de Dios y ahora voy a estar en ayuno todo el día a ver cómo no. A ver si no tienes ojos y ves que necesito un milagro. Esas son las amenazas que acepta Dios. Pero hay gente, ¿cierto? Hay gente, si yo no tuviera que trabajar por todo el mundo y si yo estuviera acá, yo me congregaría todos los días y yo buscaría a Dios. Y uno, ¿en serio? Como Dios sí conoce a las personas. Yo puedo hacerle toda clase de promesas a Dios. Toda clase de promesas. Dios me verá si yo las cumplo o no las cumplo. Pero si yo no creo a las promesas de Dios, entonces voy a estar diciendo, pues Dios dijo, pero quién sabe. Hoy decimos una frase que parece menos grosera. Si Dios quiere. ¿En qué cabeza cabe que Dios no quiere que su hogar se restaure? ¿En qué cabeza cabe que Dios no quiere que usted sea sanado? ¿En qué cabeza cabe que Dios quiere a un niño en las drogas o a una niña en la promiscuidad? Es absurdo, hermanos. Claro que Dios quiere que tú seas sanado. ¿No has leído la tercera carta de Juan? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud conforme prospera tu alma, pero se debilita la fe. La gente se debilita en la fe. Y la gente cuando está enferma busca a Dios y se va para la casa de Dios y el problema y busca a Dios. Y pasa el problema y otra vez no tengo ganas de orar, casi no tengo ganas de leer la palabra. Y entonces, si Dios es tu bombero, vives de incendio en incendio. Y lo tercero dice, y quiero cerrar con esto, dice algo muy lindo, se fortaleció dándole la gloria a Dios. ¿Sabe que cuando el enemigo quería opacarlo, él le daba la gloria a Dios y le daba la gloria a Dios? Y darle la gloria a Dios es un reconocimiento de que esto cambiará. Y el verso 21 cierra así de maravilloso como usted lo conoce, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Y esta es mi pregunta final, iglesia.
¿Usted está plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido? A mí me duele muchísimo, se lo digo de corazón, que personas que no viven debajo de un puente se quejen de que pagan arriendo. Personas que tienen un empeño se quejan de que no tienen. Esta semana volví a ver un video que pasaba en los colegios cuando fui a hacer las escuelas de padres. Y era que un señor está en un Rolls Royce, y lo recordé porque anoche vi un Rolls Royce en Duitama y como no es normal lo miré. Y lo miro porque a Matías le gusta mucho el Rolls Royce. Y entonces quería buscarle uno chiquitico y vi uno grande. Y mi esposo dijo, ¿qué es ese carro? Y además azul, calcule. Un Rolls Royce azul vi anoche. Y estaba mirando eso y un señor tenía un Rolls Royce, pero su mejor amigo compró un avión. Entonces le dice a su chofer, yo sería ultra feliz si tuviera un avión. Mi vida cambiaría. Y le dice, pero usted tiene un Rolls Royce, le dice a su chofer. Entonces se para y se acerca una persona, te hago la historia corta, entonces de repente se acerca a alguien que tiene un carrito normal y dice, ay, este es un Rolls Royce, yo sería feliz si tuviera un carrito normal, pero un Rolls Royce, pero tengo un carro normal. Entonces se acerca a alguien con moto y le dice, ay, no, yo sería feliz si tuviera un carrito normal, pero tengo es una moto. Entonces se acerca el de la bicicleta y le dice, ay, no, yo sería feliz si tuviera una moto, pero tengo es una bicicleta. Y entonces le dice una señora, ¿y usted no está feliz? Yo sería feliz con una bicicleta y no tuviera que coger bus. Y entonces el que va a coger bus dice, lo salpica el bus que va pasando y dice, horrible coger bus, yo sería feliz con una bicicleta. Y se acerca una señora que no puede caminar, que está en silla de ruedas y le dice, yo sería feliz con piernas y que pudiera caminar. Porque es que nadie está feliz con nada. Y estamos viviendo tiempos en que hemos perdido la esperanza y nos parece mejor lo que otras personas tienen y nos parece anhelante lo que otras personas tienen. Levantemos hoy a la persona que está infortunadamente en la cárcel, si no dice que sería feliz siendo libre y que no querría nada más, ni casa ni carro, sino solo poder moverse solito. Preguntémosle hoy a la persona que está en cuidados intensivos que ni siquiera sus necesidades fisiológicas las puede hacer, sino que tiene que hacerlas a alguien por él. Alguien le pasa un patico para hacer popó o un patico para orinar y es indignante que otra persona te limpie la colita y tienes que estar ahí. Esa persona dice, yo sería feliz si solo me pudiera valer por mí mismo. Entonces, mis amados, el enemigo ha querido robarte la esperanza, pero este hombre que es el padre de la fe dijo, no deje de debilitar mi fe, porque si uno deja de debilitar la fe, el enemigo lo acaba. No me puse a dudar por incredulidad, porque yo sé que Dios es poderoso para cumplir sus promesas, y yo me fortalecía cada día dándole la gloria a Dios por cada día que pasaba y por cada cosa que pasaba, porque estoy plenamente convencido que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Ahora te lo pregunto, iglesia, ¿estás plenamente convencido que Dios es poderoso? Porque si estás plenamente convencido, sabes que es cuestión del día y la hora señalado por el Padre. Yo un día entendí. Primera de Corintios y Gálatas hacen decir al apóstol Pablo en el tiempo señalado por el Padre. Ahora lo he encontrado más de 30 veces en toda la Biblia. Tiempo y ocasión acontecen a todos. El día para tu milagro y el día para tu oportunidad llegará. Pero cierro con esto, no la eches a perder. No la eches a perder peleando con Dios. Cuando las dificultades llegan, es un momento para recuperar la esperanza. Cuando las circunstancias llegan, es un momento para recuperar la esperanza. Y hoy vengo a invitarte otra vez a que cruces por la puerta de la esperanza, que vuelvas a creer, que tomes hoy una determinación firme en qué vas a creer y que a eso le eches el fuego maravilloso de la fe en el Señor. Dios es poderoso. Si tomas una determinación de creer, no sueltes la esperanza, recupera tu esperanza y no la sueltes. Cuando las personas digan, cuando tuvimos a Abby muy delicada de salud, la única cosa que yo hablé con la mamita cuando ella iba por primera vez al hospital es, jamás aceptes absolutamente ninguna palabra contraria. Anula toda palabra y así el doctor diga lo que quiera decir. Déjeme decirle que no sé cuántas cosas nos dijeron que yo ni recuerdo, ni escuché, ni recibí, pero nos dijeron cantidad de cosas de las razones por las que la niña ni siquiera podría vivir. Pero cuando nosotros no dejamos debilitar nuestra fe y cuando nosotros no escuchamos al enemigo, Dios va a permitirnos que nuestra esperanza no sea avergonzada. Amén. Hemos escuchado
Un tiempo con la palabra. Con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.